arquitectura, lo que es la copia de niveles y aparatos. Luego vamos a ver la configuración de los aparatos sanitarios y la configuración para lo que son las tuberías. En este caso, ambas cosas son muy importantes para poder desarrollar correctamente nuestro trabajo hacia adelante. Vamos a hablar de los sistemas, vamos a hablar un poco de su configuración, de las posibilidades de cálculo que nos ofrece Revit. Y por favor les pido a todos que tengan atentos sus preguntas para que podamos compartir acerca de las mismas, ¿sí? Listo. La primera parte, vínculo de arquitectura con la parte de la copia de niveles. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Hay que entender la relación entre arquitectura e instalaciones. Vamos a llevar información de un lado al otro. ¿Sí? En este caso solamente de manera unidireccional, de arquitectura hacia instalaciones. Vamos a copiar, supervisar los niveles y los aparatos, ¿sí? Para lo cual les pido que por favor tengan a la mano los elementos de la sesión del día de hoy, que son estos de aquí. ¿Sí? La presentación, pues una plantilla, un CAD, un modelo de arquitectura, ¿sí? Son lo que vamos a trabajar. Entonces, vayámonos hacia Revit para ir empezando. Por favor, confírmenme que tienen el material ahí, ¿sí? Para poder ayudarlos. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿cómo iniciamos un proyecto de instalaciones? Ya lo vimos antes, siempre partimos desde una plantilla. Si es una plantilla de sanitarias, pues va a tener una extensión RT. Recuerden que los archivos en Revit tienen diferentes extensiones, ¿no? Un proyecto tiene una extensión RBT. Una plantilla de proyecto tiene una extensión RT. Una familia, que es un elemento de Revit, tiene una extensión RFA, y una plantilla de familia tiene una extensión RFT. En este caso lo que queremos es una plantilla de proyecto, que es la que se les ha dado aquí en la parte donde dice plantilla. Tienen un archivo con una extensión RT. Listo, entonces vamos a iniciar un proyecto de instalaciones sanitarias, para lo cual me voy hacia donde dice nuevo. Le digo que voy a escoger un archivo de plantilla. En mi caso yo voy a ir hasta la carpeta donde está mi proyecto y voy a buscar mi plantilla de esta sesión, que está aquí, y la voy a seleccionar. Fíjense que cuando yo inicio, aquí yo tengo la plantilla aquí arriba colocada. Recuerden que está en el material, en el link de la descripción, en el link de este chat también. Y una vez que la tengo colocada, le digo crear nuevo proyecto. Fíjense, así inicio un proyecto. Proyecto nuevo, plantilla y crear un nuevo proyecto. Este proyecto nuevo tiene ya algunos elementos precargados, sobre todo el tema de sanitarias, ¿no? De lo que es aparatos y tuberías. Así que lo primero que voy a hacer es agregarle más información. Yo para plantear mis instalaciones sanitarias necesito un modelo de arquitectura, información arquitectónica, porque sobre esta es la que yo voy a trabajar. Entonces en Revit nosotros tenemos diferentes herramientas para poder hacerlo. La primera es la parte de instalaciones, de insertar, en la que yo tengo la opción para vincular otro Revit. Es decir, en mi Revit de instalaciones yo puedo vincular otro Revit y le digo vincular. Lo que voy a hacer es buscar el modelo de arquitectura que está en la carpeta 04. En esta carpeta ustedes tienen una arquitectura que se le llama, en mi caso, A1815-LU. En nuestro caso, nuestro pequeño estándar habla de que la primera letra nos tiene que indicar la especialidad, la segunda el código del proyecto y la tercera parte nos habla de lo que son las abreviaturas. En este caso el edificio se llamaba Los Eucaliptos, arquitectura, el 15º proyecto del 2018 y le puse Los Eucaliptos, ¿no? Fíjense que la posición puede tener diferentes variantes. En este caso la estoy colocando de origen a origen, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto, por favor, denle a abrir. Una gran recomendación para seguir este y cualquier otro de nuestros cursos es que tengan dos monitores, ¿no? Como están en YouTube, podrían utilizar una televisión y con la otra seguirlas desde su laptop o desde su computadora. Así que la recomendación siempre es trabajar con dos monitores. Aquí en la oficina nosotros nos dedicamos no solamente a hacer cursos, sino a hacer muchos proyectos y todas las computadoras tienen dos monitores para que podamos tener Navisworks en una, AutoCAD en la otra, Revit en una, Word, lo que necesitemos, Excel, ¿sí? Entonces aumenta muchísimo el flujo de trabajo, no se olviden de siempre tener dos monitores. Listo, ya mi proyecto se ha insertado. De repente no lo puedo ver, a pesar de que estoy en una vista en 3D, fíjense, no lo puedo ver.
Le voy a dar ZE, que dicho sea paso voy a abrir el Input Visualizer para que puedan ver mis teclas. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo ya tengo algunos elementos que se pueden ver. Este es mi modelo de arquitectura. Hablemos un poco acerca de los vínculos. Aquí abajo yo tengo una barra de vínculos. En esta barra de vínculos yo tengo dos botones principales, uno que dice seleccionar vínculos y el tercero que dice seleccionar elementos bloqueados. Si yo le hago clic a esta, fíjense que mi elemento todavía lo puedo seleccionar. Si le hago clic al segundo, mi proyecto ya no lo puedo seleccionar. No puedo seleccionar nada más que este punto. Para los que ya saben algo, ese punto es el punto de emplazamiento que se llama el punto base y el punto de reconocimiento. En este caso no lo necesito, así que lo estoy ocultando. Cuando yo he insertado la arquitectura, lo que hemos hecho es colocarla en este proyecto y fíjense, está ahí, pero no lo puedo tocar, básicamente porque he hecho eso con estos dos botones de aquí abajo. Pero lo que yo voy a hacer es traer información importante. La información más importante en un proyecto, cualquiera sea este en Revit, son los niveles. Y los niveles se ven en las elevaciones. Aquí en esta elevación, fíjense, yo puedo ver diferentes tipos de niveles que tiene mi proyecto. En este caso yo he copiado la arquitectura de un piso nada más y todavía una porción de la arquitectura, solamente una porción. En la vista en 3D, si yo le cambio la disciplina a una disciplina de arquitectura, voy a poder ver que tengo un pequeño departamento. Yo podría seleccionar esta losa, por ejemplo, la voy a ocultar para que se note. Aquí tengo una arquitectura. Fíjense que en mi vínculo he ocultado la losa superior y aquí tengo un pequeño baño, un pequeño dormitorio con el cual yo voy a hacer las instalaciones durante este curso. ¿Sí? Hay mucho que comentar. Luego vamos a hacer un curso de arquitectura en el cual vamos a hacer esta arquitectura que es muy sencilla, claro está, pero siempre no está de más tenerlo en nuestro canal. ¿Sí? Listo. Entonces aquí lo que tengo es una pequeña arquitectura. Ahora sí que ya hemos visto de qué consta, puedo irme a un alzado y quiero empezar a relacionarla con mi proyecto de instalaciones. Aquí en este alzado, que ve mi proyecto desde un punto de vista lateral, puedo ver ciertos niveles, que son estas líneas entrecortadas, y puedo ver alguna información, ¿sí? Recuerden que en AutoCAD había una función que se llamaba las layers, ¿no? Con LA uno abría el cuadro de layers. En este caso yo aquí puedo ver el cuadro de lo que son la visibilidad de las categorías. Ese cuadro lo puedo encontrar en vista, en la parte que dice visibilidad y gráficos, o en VV con el teclado. Fíjense que es una evolución muy interesante de lo que son las layers. Luego vamos a hacer muchos comentarios de esto, ¿no? Y aquí yo puedo decirle que en una de sus pestañas, en la última, se vaya donde dice vínculos de Revit. Y en vínculos de Revit lo que yo tengo es el vínculo de arquitectura. Le voy a quitar el check. Si yo le quito el check a esto, fíjense, mi vínculo desaparece y desaparecen los niveles que había. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo he hecho es copiar un proyecto de arquitectura y nada más. Entonces lo que yo necesito es empezar a relacionar más información. Por ejemplo, estos niveles. Para eso existe un procedimiento. Ese procedimiento se llama copia y supervisión. ¿Sí? En este ejemplo, que ya les estoy mostrando, lo que vamos a hacer es el procedimiento de copia y supervisión. Aquí en la guía, ustedes ya tienen los pasos. Les voy a hacer muchas veces este procedimiento porque es importantísimo. Cada proyecto de instalaciones tiene este procedimiento de copia y supervisión. ¿Por qué? Parto de la arquitectura, que es lo que he hecho ahora, insertar, y lo que voy a hacer después es copiar los niveles. Para eso me voy a colaborar. Como dice en la guía, me voy a la pestaña de colaborar, grupo coordinar, a donde dice copia y supervisión y busco seleccionar vínculo. Seleccionar vínculo, ¿sí? Seleccionar vínculo me va a pedir que yo seleccione el elemento vinculado, en este caso, la arquitectura. Fíjense, yo estoy colocando mi mouse encima de ello y se está marcando con un cuadro azul, lo que me dice que esto es un vínculo, que lo puedo utilizar para esa función. Entonces le hago un clic. Y fíjense, arriba mis opciones han cambiado. Mis opciones ahora se llaman las opciones de copia y supervisión. Son varias, ¿sí? La primera que voy a utilizar es la opción de copiar. Voy a copiar algunos elementos. ¿Qué elementos me son importantes? Le digo copiar
Fíjense, justo abajo ha empezado a marcarse la parte de múltiple. Yo le digo que sí quiero copiar múltiples elementos, no solamente uno. En este caso, yo solo voy a elegir copiar estos dos niveles. He abierto un cuadro y los he seleccionado. Aquí al costado hay un pequeño filtro para ver la selección. Si yo le hago un clic, puedo ver que solamente he seleccionado dos niveles, lo cual está bien. Y ahora, para finalizar este procedimiento, no necesito solamente utilizar este, sino también este botón azul. Entonces, perdón, gris. Este botón gris, yo le hago un clic. Ya finalizado, puedo regresar al procedimiento de copia y superposición o le puedo hacer un clic al espacio en blanco y me vuelvo a la segunda opción de finalizar. Finalizar con el check verde. Listo. Eso dice en la guía, ¿sí? Dice copiar múltiples, seleccionar niveles, finalizar en gris y finalizar en check verde. Listo. Pareciese que no hubiéramos hecho mucho, pero en realidad, si yo vuelvo a ocultar mi elemento de vínculo de Revit, la arquitectura, fíjense, ahora tengo los dos niveles. Y estos dos niveles me vienen con mucha información. Los niveles y las cotas. ¿Qué es lo que sucede? El ingeniero sanitario, hidrosanitario, el encargado de las instalaciones, pues no sabe dónde está, a qué cota está, etcétera, etcétera. Eso lo define el arquitecto. El arquitecto ha trabajado antes que el sanitario no entra al comienzo. El primero que entra al proyecto es el arquitecto. Una vez que la arquitectura está aprobada, revisada, pues empieza a dárselas a los especialistas, al estructural, al sanitario, al eléctrico. Entonces en ese momento nosotros tenemos esta función, que es muy importante. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, como dice en la guía, es posterior a la copia, ¿no? Revisar la copia y supervisión. Es lo que estoy haciendo. Voy a crear vistas de planta y verificar las disciplinas. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero con copiar revisar la supervisión? Si yo selecciono el elemento, fíjense por aquí en el centro me aparece un símbolo nuevo. Este símbolo nuevo se llama copia y supervisión. La copia y supervisión nos va a permitir que la persona que se encargue de la arquitectura pueda modificar el nivel, y si este nivel se modifica, pues aquí me va a indicar esa revisión. Más adelante vamos a ver cómo se revisan estas revisiones, se generan estas revisiones, pero es una revisión de coordinación. Aquí está, esa es una revisión de coordinación, pero es un procedimiento diferente, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es generar las plantas. Fíjense, aquí yo tengo elementos de agua fría, dice arquitectura, 3D, soporte CAD/BIM, ¿no? Entonces tengo una estructura. Esta estructura, pues es la estructura de las vistas de mi navegador de proyectos. La voy a hacer un poco más corta, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es generar vistas. Para ello, me voy a vista, a donde dice vistas de plano. Aquí yo puedo seleccionar algunos, o puedo generar planos de planta. Si yo le hago un clic, ahí tengo los dos planos que yo tengo referenciados a los niveles. Es decir, si no hubiera traído los niveles de la arquitectura, no podría generar estos planos. Con estos planos yo voy a poder hacer mis planos de instalaciones. Le digo aceptar. Y listo. Fíjense, me va al último. Estoy en la vista que se llama coordinación. Fíjense, planos de planta, nivel 2. Si me voy a la de nivel 1, que está por aquí, voy a ver mi proyecto. Y ahora empezamos a ver temas específicos, ¿no? Por ejemplo, la visualización aquí es una visualización común, una visualización arquitectónica. Pero cuando nosotros hacemos un proyecto de instalaciones, tenemos que cambiar la visualización. Si ustedes ven cualquier plano de instalaciones, como el que yo tengo acá, bueno, este es un proyecto eléctrico que justo estoy haciendo. En este proyecto, fíjense, toda la arquitectura está achurada, está mucho más tramada, ¿no? Está como un elemento secundario. Y las instalaciones pues están en su verdadera magnitud, con un grosor de línea más amplio. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo hacemos eso en Revit? Creo que esa es una de las ventajas. Lo único que hacemos es ir hacia donde dice disciplina y le cambiamos la disciplina a una adecuada, como por ejemplo fontanería. Fíjense que toda la arquitectura se hechura y lo que es el proyecto, que a mí me interesa, está aquí. Si yo le doy un nivel de detalle alto, voy a poder ver mis aparatos y mis tomas, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a conectar? Porque al final yo no necesito ni los muros, ni los vanos, ni las puertas. Lo que yo necesito es conectar estos aparatos.
Y la diferencia entre CAD y Revit es que en CAD nosotros solamente hacemos líneas. Aquí nosotros tenemos elementos inteligentes que se van a ir conectando y que me van a dar mucho más información que solo la visualización o la conexión geométrica tridimensional. Tenemos mucho más información que vamos a utilizar y al final saber BIM, ser un coordinador, ser un modelador, habla de cuánta información le podemos dar a las personas. Como yo les he dicho muchas veces, es importantísimo el tema de la comunicación. La información no es importante que la sepa yo, sino la información es importante que la sepa todo el grupo de proyecto. Y para eso utilizamos el modelo, para transmitir esa información. Espero que eso se entienda poco a poco, cada vez más. Listo, sigamos. Entonces, fíjense, ya tengo un plano de planta de fontanería que se ha organizado aquí. Al final, cuando hagamos la última de las clases, vamos a hablar de lo que es el navegador de proyectos y cómo podemos utilizarlo un poquito más, cómo podemos ordenarlo. Aquí yo ya tengo esta información, pero fíjense, nuevamente es el vínculo de arquitectura. Es más, si yo le pongo este clic, ya no podría ni seleccionarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los aparatos sanitarios están en el modelo de arquitectura y lo que yo necesito es que estos elementos vengan al proyecto de sanitarias. Y ahí empezamos con los problemas, ¿no? Vamos a ver cómo los vamos a solucionar. Primero, lo que vamos a hacer es hacer el procedimiento de copia y supervisión. Nuevamente, regreso a mis diapositivas y aquí está, ¿no? Voy a copiar los aparatos. Es decir, el arquitecto es el indicado de colocar los aparatos sanitarios, de ver en qué posición van a estar, cuál les va a ser su distribución y además el modelo sobre todo, ¿no? Y luego el de instalación lo único que tiene que hacer es conectar esos aparatos. De repente proponer mejoras y todo lo demás. Pero podemos copiar estos aparatos desde la parte arquitectónica y para eso podemos hacer un procedimiento similar al de los niveles que se llama copia por lotes, ¿no? Y esta es una relación entre los aparatos en el cual vamos a traer esos aparatos de arquitectura. Vean, fíjense en el procedimiento. Me voy a colaborar, nuevamente a copia y supervisión, seleccionando el vínculo. Le hago un clic, me acerco al vínculo. Fíjense que este es el vínculo y se marca. Yo lo voy a hacer en una vista en 3D, para que se note un poco más. A esta vista en 3D le voy a cambiar la disciplina a fontanería. Quiero que noten que si yo oculto el vínculo de arquitectura, le quito el check, pues no tengo nada. Lo voy a volver a encender y ahora lo que voy a hacer es copiar estos aparatos que ya existen. Le digo copia y supervisión, selecciono el vínculo, me acerco, lo está seleccionando, le hago un clic y ahora le voy a decir, en vez de copiar, le voy a decir copia por lotes. ¿Por qué? Copiar me copia niveles, rejillas, columnas, suelos y muros. Pero copia por lotes me permite conectar aparatos sanitarios. Le digo copia por lotes y le digo especificar el comportamiento. Cuando le digo especificar el comportamiento me voy a ir hacia donde dice aparatos sanitarios y en el comportamiento de la copia le voy a decir la copia por lotes. ¿Qué significa? Es lo contrario de copiar uno por uno, es copiar todos de un solo clic. Y aquí abajo está la opción que dice copiar. Le digo copiar y lo que va a hacer es copiar los elementos arquitectónicos y traerlos en esa posición a mi proyecto de instalaciones. Ya está, ya terminó. Pareciese nuevamente que no ha hecho nada. Lo voy a finalizar el procedimiento. Recuerden que los procedimientos largos siempre se tienen que finalizar. Y aunque parece que no hubiera pasado nada, si yo oculto el vínculo de Revit, de arquitectura, ahí van a estar mis aparatos sanitarios, que es lo que más me importa. Fíjense que en este caso hay algunos aparatos sanitarios que no corresponden seguramente. Como este de aquí, ¿no? Que es una ducha, es la puerta del sanitario, ¿no? O esta de aquí, ¿no? Que solamente es la parte de la base y lo único que tendría que estar es el sumidero. Bueno, poco a poco pues vamos a ver cómo esto lo mejoramos, ¿no? Listo, me regreso a la planta. Y ahora fíjense, ¿no? En la planta que tenía, ahora sí puedo seleccionar el aparato y puedo seleccionar estos aparatos. Y ya tengo aquí sus nombres, ¿no? Sink, One Piece, aquí tengo Shower, ¿no? Tengo los aparatos ya en mi proyecto de instalaciones, a pesar de que mis vínculos están desactivados para poder seleccionarse. ¿Qué ha sucedido? Los he traído del proyecto, ¿sí? Con eso finalizamos esta parte, que es la copia de los aparatos. Ahora vamos a empezar a hablar de la configuración de aparatos, pero antes de eso voy a revisar si tienen alguna consulta.
La primera parte hemos hablado de la relación entre arquitectura e instalaciones. Hemos copiado los niveles y hemos copiado los aparatos de manera automática, ¿sí? Ahora vamos a empezar a configurar los aparatos antes de empezar a configurar las tuberías. Por favor, si tienen preguntas, los voy a leer en el chat. ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Les voy a pedir muy encarecidamente que por favor compartan esta publicación para poder ayudarlos y para que más personas puedan también ser partícipes de esta transmisión. Muchas gracias, Alex. Aquí ya son las 10 de la mañana. Bueno, si tienen alguna consulta, igual los voy a estar leyendo. Hay un pequeño desfase entre lo que yo leo y lo que ustedes hacen, más el tiempo que pueden hacer, así que los voy a leer en cualquier momento, ¿sí? Empecemos a configurar los aparatos. Me voy a Revit, ¿sí? Lo que sucede con los aparatos es que estos aparatos se tienen que colocar y también se tienen que revisar respecto de lo que hay antes, ¿no? El arquitecto puede haber utilizado cualquier tipo de aparato y de repente este aparato no es el correcto. De repente no es el que yo necesito o de repente es uno de que yo no tengo idea. Entonces yo tengo que aprender a manejar los aparatos sanitarios, ¿no? Dani hace la pregunta adecuada, ¿no? Dice, al rato de dibujar en Revit de arquitectura, los aparatos sanitarios deben tener una configuración MEP. Eso sería lo mejor, ¿sí? Lo mejor sería que los aparatos ya tengan una configuración MEP. Por ejemplo, este aparato. Este aparato tiene una entrante de agua fría y tiene una salida de desagüe, ¿sí? Pero en cambio, este aparato del costado, fíjense, es un aparato arquitectónico, no tiene ninguna instalación. Al igual que este aparato de aquí. Fíjense, este aparato de aquí no tiene ningún aparato, no tiene ninguna conexión. El único que tiene una conexión es este de aquí. Este aparato, que es un sanitario, le voy a decir editar familia. Y cuando yo le doy a editar familia, van a fijarse de que entro al aparato en un nivel de detalle alto. Puedo ocultar esta porción. Fíjense que hay un aparato un poquito complejo, ¿no? Pero en este aparato ya le han puesto una tubería de salida de lo que es agua fría y hacia abajo le han puesto una tubería de conector de desagüe. Esta tubería tiene un determinado diámetro. Cada tipo de aparato tiene un diámetro diferente, ¿no? Así que ese diámetro se puede definir, ¿no? Ese diámetro se puede definir con un parámetro. Por ejemplo, aquí lo he puesto como un parámetro que se llama el parámetro Water Inlet Diameter. Y aquí abajo le han puesto con otro parámetro seguramente, ¿no? Estos parámetros están aquí arriba, donde dice tipos de familia. Fíjense, ¿no? Ahí están los tipos de diámetros también, ¿no? Water Inlet, el diámetro del drenaje y de la entrada de agua. Entonces, esta es una familia que arquitectónicamente se ve bien y que además tiene las instalaciones de agua y de desagüe. Esta conexión de aquí es una conexión de agua fría y esta conexión de aquí abajo es una conexión sanitaria. Así debe de estar, ¿no? Así debería de estar, pero no todos los aparatos están igual. Yo voy a cerrar, voy a salir y me voy a dar cuenta de que mi aparato, pues sí me sirve para el siguiente paso, que son las instalaciones de tubos, ¿no? Las tuberías. Pero este aparato de aquí no me sirve. Tengo dos opciones: modificarlo, que de repente no es lo correcto, o insertar un nuevo aparato, ¿sí? Igual con este de aquí, que es una tubería, fíjense, ¿no? Aquí yo tengo una ducha, que si yo le digo cuadro de selección, me va a mostrar la ducha y tengo la toma de agua fría, la toma de agua caliente y aquí tengo el cuerpo de la misma, ¿no? Con hasta un soporte. Entonces yo podría añadirle los dos retazos y faltaría un pequeño pedazo de tubo hasta la parte superior o hasta la parte lateral para tener este elemento. Entonces ahí entra el tema de la conversación, ¿no? Entre el arquitecto y el sanitario, ¿no? Para ver si es que los modelos son los correctos. Seguramente los modelos son correctos y entonces ya entraría nuestra labor de acondicionarlos y eso es lo que vamos a hacer.
Cuando hablamos de configurar los aparatos, hay que hablar de aparatos arquitectónicos versus aparatos MEP. ¿Sí? Y para hacer ese ejemplo, les he dado otro archivo pequeño en el link que se llama modelo familias. Abran por favor este pequeño archivo que está en la versión 2018 de Revit. Y es un pequeño archivo en el cual tenemos dos aparatos. ¿Sí? Este aparato de aquí es un aparato MEP y este aparato de aquí es un aparato sanitario. ¿Sí? Entonces, un aparato sanitario arquitectónico, ¿no? Este es arquitectónico porque no tiene conectores y este sí. Entonces, vamos a convertir este aparato en un aparato MEP, ¿sí? Para ello, le digo editar familia. Y lo único que tengo que hacer es agregarle esas conexiones de tuberías. Este es un aparato muy convencional, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una pequeña extrusión. De repente lo voy a hacer en esta porción de aquí abajo. Lo voy a hacer en la vista en 3D. Le digo crear una extrusión. Y lo que le voy a decir es que voy a mostrar el plano de trabajo. Fíjense que el plano de trabajo actual es la porción inferior, ¿no? El plano XY, el suelo. Lo que yo quiero es definirlo. Lo puedo definir seleccionándolo. Puedo decirle que mi plano sea este. Fíjense, ha seleccionado un plano inclinado. En este caso no me conviene que sea un plano inclinado, así que voy a definirlo nuevamente con una selección y voy a seleccionarlo con esta cara, que seguramente es totalmente horizontal. Listo. Y en alguna porción de aquí yo voy a crear una extrusión circular que tenga un diámetro de 15 milímetros, ¿no? Le voy a dar así. Y le voy a dar que tenga un alto. Lo finalizo, ¿sí? A ver. Le voy a dar crear una extrusión. Le digo crear una extrusión. Definir el plano de trabajo. Mostrar. Ahí está. Y creo esa extrusión, ¿no? Que en este caso es un círculo. Y le doy 15 y finalizo. Fíjense que, ya, lo que sucede es que este plano no es completamente horizontal, ¿no? Entonces, eso es a veces una desventaja. Lo que voy a hacer es irme a un alzado, por ejemplo aquí, y voy a crear un plano de referencia. Este plano de referencia lo voy a crear aquí. ¿Sí? Al final lo que yo necesito es que eso es lo que pasaba, ¿no? Mi plano no es completamente horizontal. Listo. Ya a este plano le voy a dar un nombre, ¿no? Le digo nombre, le voy a decir plano 1. Listo. Ahora sí. Le digo definir y le digo que mi plano activo va a ser el plano 1. En crear tengo la opción que dice mostrar el plano activo y le voy a decir definir y le digo que he definido un plano, un reference plane que se llama plano 1 y este plano va a ser mi plano en el cual voy a hacer mi pequeña extrusión. Le digo definir y le digo que el plano 1 es mi plano de trabajo. Ahora sí es horizontal, ¿sí? La extrusión no la habían hecho totalmente horizontal, pues sí, en este caso lo que me toca es hacerlo así. Listo. En esta extrusión, en este plano voy a crear una pequeña extrusión. Por aquí, por ejemplo, como un círculo, con ese punto como centro. Le doy 15 o le doy 10, por ejemplo, y le doy 3 milímetros. Finalizo y listo. Tengo una pequeña extrusión. Si yo no quiero ver mi plano de referencia, lo coloco ahí. Ahí está. Lo que yo voy a necesitar es un pequeño lugar donde se va a conectar mi tubería.
En este caso, pues yo podría elegir que choque con la tubería, insertarlo, darle cierta precisión. Pero para temas sanitarios lo que nos indica, lo que nos es necesario solamente es la colocación, ¿no? Ahora, en este lugar, lo que yo voy a hacer es crear un conector para tuberías. En todo lo que son aparatos MEP van a tener conectores de tubos, conectores eléctricos, de bandejas. En este caso yo tengo un conector de tuberías que yo voy a colocarlo en este plano. Por eso lo necesitaba. Aquí lo coloco. Y fíjense, ahí tengo un elemento con un determinado diámetro. Si yo lo selecciono, yo puedo definir el diámetro. En este caso yo puedo elegir que sea de 3/4, en milímetros 20, por ejemplo. Y ahí está. ¿Sí? Y ahora tengo un conector que yo voy a decirle que es del tipo agua fría doméstica. Y listo. Lo mismo tengo que hacer para el desagüe. El desagüe tiene que indicarme lo mismo, ¿no? En este caso lo voy a hacer más sencillo, ¿no? Le digo crear una instrucción, le digo que defino el plano de trabajo, aquí, lo muestro, fíjense ya está nuevamente en el suelo, le digo crear la instrucción como un círculo, desde este punto, y le digo que tiene 50 de diámetro, listo, y finalizo. Obviamente tengo que darle la posición adecuada, ¿no? Porque si no, pues no va a corresponder a nada. Puedo valerme del cubo de visualización para poder hacerlo mejor. Listo. Y ahora sí, puedo crear otro conector de tuberías en esta cara. Y le defino un diámetro, que en este caso sería 100. Y le digo que esto pertenece a un sistema sanitario. Entonces, de esa manera he modificado un aparato arquitectónico y lo estoy volviendo un aparato MEP. Y una vez que lo tengo, le voy a decir que voy a guardarlo como una familia. Y lo voy a convertir en un Watercloset MEP, ¿no? Y lo que voy a hacer es cargarlo en el proyecto. En este proyecto que se llamaba Proyecto de Familias Arquitectónicas MEP. Le digo aceptar. Y ahí está. ¿Sí? Los voy a alinear porque están un poco desalineados. Y aunque en planta son similares, este de aquí no tiene conectores y este de aquí sí tiene ambos conectores de agua fría y de desagüe, y ahí me muestran el diámetro que he definido, ¿no? 20 milímetros, 100 milímetros. Este de aquí ya tenía sus conectores. Listo, entonces ese es el procedimiento para cambiar de un aparato MEP a un aparato sanitario, ¿no? Carlos nos pregunta si no es necesario que la extrusión toque el aparato. No, no es necesario para nada. La extrusión es un elemento superficial nada más. No hay ningún problema. ¿Sí? Listo, por favor. Les voy a pedir que nuevamente compartan este video y que le den like también al mismo para que más personas se puedan enterar del mismo y pues nos motiven a nosotros a hacer muchos más cursos, ¿no? Para todos ustedes. Sigamos. A ver. Regreso a las diapositivas. Entonces, así es como convierto uno en otro, ¿no? Lo he editado, he visto sus características, que en este caso son el tipo de diámetro y la clasificación del sistema, ¿no? Y aquí puedo colocar los aparatos sanitarios, ¿sí? Y puedo colocar los aparatos sanitarios. Ahorita vamos a hacer esa colocación, pero ahorita alguien nos pregunta, ¿cómo puedo volver paramétricos esos conectores? Es una excelente pregunta. Voy a editarlo. Lo que sucede con estos aparatos, o con cualquier aparato en general, es que ahorita yo lo he colocado especificando un valor. Pero yo puedo crear un parámetro, puedo crear un nuevo parámetro, que se llame un parámetro, por ejemplo, entrada de agua, ¿no? Diámetro de entrada de agua. Y esto lo puedo buscar en fontanería y puedo usarlo como un tamaño de tubería, ¿sí? Que va a estar en unas cotas, ¿no? Y va a ser un parámetro de tipo, por ejemplo. Este parámetro, este diámetro lo puedo definir, por ejemplo, en 20. Listo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este elemento y en vez de colocarlo aquí,
aquí al costado tengo un botón. Este botón me va a seleccionar cualquier elemento que corresponda. Le doy a aceptar y listo. Ahora el diámetro ya no depende de un valor, sino depende de un parámetro. Si yo le pongo aquí 30, fíjense, el diámetro vale 30. Lo mismo puedo hacer con este de aquí. Le digo crear un nuevo parámetro que sea salida de desagüe, ¿no? Diámetro de desagüe. Y le digo fontanería, le digo tamaño de tubería y le digo, por ejemplo, 100, ¿no? Obviamente podría estar en pulgadas, ¿no? Selecciono este elemento, le digo diámetro de desagüe y listo. Ahora es paramétrico, ¿no? Lo cargo en el proyecto, sobrescribo la información y ahora sí, los valores de los diámetros dependen de estas cotas. Así lo hacemos paramétrico. Muy bien, muy buena pregunta, Ariel. Sí, sigamos. Entonces, la conversación que debe de existir entre el arquitecto y el sanitario es muy importante, ¿no? Voy a cerrar este elemento, ya no me sirve. Lo voy a guardar como. Está. Entonces, en mi proyecto arquitectónico yo tengo que conversar, ¿no?, con el arquitecto y decir, por favor, utiliza estos aparatos, aquí están los que hay disponibles, este es el que tú quieres, etcétera, etcétera, y que él los incluya. Sería lo mejor, a eso sería lo mejor, pero muchas veces no es posible. En nuestra labor de sanitarios seguramente nos toca obedecer a lo que ellos tengan, así que de repente, muy probablemente, elegimos o colocar nuestros propios aparatos que ya tienen los conectores o modificar los suyos, ¿no? En este caso, en esta plantilla, lo que voy a hacer es generar una nueva instalación de fontanería y voy a buscar la que yo necesita. Por ejemplo, acá hay un sanitario lavatorio circular, que creo que es esa, y lo voy a colocar. Fíjense, ¿no? Este elemento se puede colocar en cara. Si lo coloco, fíjense, el elemento no es visible, me dice, ¿no? Voy a generar una sección, voy a darle una visión de 1 en 25. Fíjense, ¿no? Mi aparato se ha conectado o se ha colocado aquí abajo, ¿no? Es lo que sucede muchas veces, ¿no? Este elemento, por ejemplo, con la barra espaciadora, lo puedo ir girando y le puedo ir dando una elevación, ¿sí? Por ejemplo, 90, ¿sí? Lo puedo bajar con mis teclas direccionales y colocarlo donde se requiera, ¿no? Algunos aparatos están así. Y ahora sí, fíjense, ¿no? Tengo este aparato, está duplicado, ¿no? Pero es un aparato diferente. Recuerden que hay un atajo que es CS para crear un elemento totalmente similar y lo puedo poner a 0.90, por ejemplo. Y listo. Fíjense, esta es una opción. Esta es una opción, ¿no? Colocar los aparatos nuevamente y olvidarme de los aparatos arquitectónicos, ¿no? Olvidarme de la posición y tendría que revisarlo manualmente. De repente esta es la solución sencilla, pero a la larga si el arquitecto decide hacer cambios, pues nos va a generar más trabajo, ¿no? Además están superpuestos. ¿Qué pasa? Yo quiero ocultarlos. ¿Cuáles tengo que ocultar? Tengo que ocultar los aparatos sanitarios de la arquitectura. Tengo varias opciones, ¿no? La más difícil es VV, a donde dice vínculos de Revit. Aquí le digo por vista de anfitrión, le digo de manera personalizada, voy a hacer sus categorías, le indico nuevamente de manera personalizada y le digo que sus aparatos sanitarios no van a ser visibles. Y listo. Y ahí he ocultado la arquitectura, pero este elemento ya lo había copiado, ¿sí? Lo tendría que eliminar
y este también. Ahí está. ¿Sí? Esta es una opción. Y este ya tiene desagüe, agua fría y agua caliente. Aquí Héctor nos hace una pregunta. Dice, ¿el proyecto estructural es relevante a la hora de trabajar en MEP? Es muy relevante, solo que es un poco difícil encontrar personas que les interese, ¿no? La mayoría de personas dicen, no, la parte estructural no es tan importante. Es muy importante, ¿no? Una losa de 20 solo permite un desarrollo de sanitarias con pendiente, pues bastante limitado, ¿no? Además, ese control de las pendientes se hace muy importante, se hace crítico a la hora del vaciado de lo que son elementos sanitarios complejos, ¿no? En lo que nosotros nos ha tocado hacer restaurantes, una de las cosas que es más difícil son las trampas de grasa. Las trampas de grasa son elementos que necesitan un desnivel de pendiente mínimo de 40 centímetros y entonces tienen que estar intervenidos en esa losa. Y si un restaurante está en una planta de un tercer piso, necesitamos evaluar las estructuras, el cielo raso y las demás estructuras, y es muy complicado, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Pues es muy importante dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, para lo que son instalaciones eléctricas, ¿no? El eléctrico, por lo general, utiliza el muro que está más libre para poder hacerlo, pero los demás, ¿por qué lo han dejado libre? Probablemente porque estructuralmente es una placa de 400 que no se va a poder utilizar. No sé a quién no le haya pasado, pero el eléctrico siempre escoge ese muro libre para poner su tablero, ¿no? Entonces, ¿es importante? Pues es muy importante tener en cuenta la parte estructural. Sigamos, por favor. Si tienen más consultas, estoy totalmente apto para poder ayudarlos, ¿sí? Sigamos. Entonces ya tengo, esa es una opción, ¿no? La otra opción es modificar el archivo de arquitectura y ahí colocarlo, ¿no? Y otra de las opciones es esta, ¿no? Me voy hacia donde dice colaborar, donde dice copia y supervisión, en seleccionar el vínculo, selecciono el vínculo y en la copia por lotes tengo una opción para especificar el comportamiento. En esta opción, en los aparatos sanitarios, yo puedo tener un mapeado y este mapeado me permite especificar un mapeado del tipo. Este mapeado significa que si yo tengo un aparato sanitario, yo puedo convertirlo en otro tipo de aparato. Es decir, puedo hacer un equivalente, una equivalencia, una transformación. Es una opción más difícil, pero fíjense, tenemos la opción aquí en Revit. Listo. Aquí para la tubería de desagüe, perdón, para la ducha, lo que voy a hacer es verificar qué tipos de familias tengo también. Me voy a donde dice instalaciones de fontanería y voy a buscar si tengo alguna. Acá tengo la parte de la ducha superior. Aquí dice sanitario de ducha. Fíjense, ¿no? Aquí tengo otro tipo de sanitario que ya tiene conexiones de agua caliente y agua fría y voy a utilizar ese, ¿no? Ya les he dicho, depende mucho de lo que ustedes vayan a hacer y cómo lo quieren hacer. Yo en este caso estoy eligiendo cortar por lo sano y cambiarlo. Y ahí está, ¿no? Tengo otro tipo de tubería, otro tipo de aparato, pero que ya tiene agua fría y agua caliente. Y además ya tiene las conexiones hacia arriba. Lo que sí me faltaría en este baño es el tema de la conexión del sumidero. Aquí yo tengo un sumidero para la resumpción del agua, que debe ser seguramente de 2 pulgadas. Entonces eso lo puedo colocar. En las familias de esta pequeña plantilla, ustedes tienen un sumidero, ¿no? Acá está, un sumidero de bronce de 2 pulgadas, que yo lo puedo colocar aquí. Fíjense, aquí me sale un aviso. Dice, ninguno de los elementos creados es visible en la vista de plano de planta, ¿no? ¿Por qué? Porque me falta configurar una cosa muy importante, que es el rango de vista. Mi vista de plano de planta tiene un rango de vista, el cual yo puedo editar. Este rango de vista solo me está viendo hasta el nivel 0, pero muchas de las instalaciones van a estar en la losa, así que le tengo que dar un valor. Si yo le doy ese valor, fíjense, aparece mi sumidero, ¿sí? Y si yo hago un corte a esta porción, en ese corte voy a poder ver ese pequeño aparato que es el sumidero. Fíjense que se ve
el inodoro. No quiero ver todo eso. Le voy a cortar el área para que no vea tanto. Y ahora sí, puedo ver mi pequeño sumidero. Fíjense que este elemento entonces no me sirve de mucho, lo puedo eliminar. Y ahí sí, ¿no? Tengo el sumidero. Tengo el sumidero, tengo este elemento y ya puedo empezar a conectar mis tuberías, ¿sí? Orlando nos pregunta si volverán a subir la sesión. Todas las sesiones se quedan grabadas en nuestro canal. Pueden encontrar cursos de robot, cursos de Revit. Por favor, verifíquenlos ahí. Voy a subir próximamente un curso de familias y un curso de metrados o de mediciones, ¿no? Juan nos pregunta, dice, ¿Revit calcula los diámetros a colocar o es necesario otro software para definir qué diámetro debemos colocar? Definir un diámetro es una actividad complicada que se llama diseño, ¿no? El diseño tiene muchas necesidades, ¿no? Revit hace ciertos cálculos para el tema del diseño basados en lo que es la presión y todo lo demás. Lo pueden encontrar por aquí, en gestionar, en la parte de configuración mecánica, y tenemos el tema de lo que son los cálculos, ¿no? Los cálculos de las redes y las pérdidas de carga. Es decir, de acuerdo a este tipo de pérdidas, lo que se varía, la variable, es el diámetro, ¿no? El diámetro del conducto cerrado. Entonces, Revit tiene ese tipo de cálculos y puede hacerlo. Lamentablemente, Revit lo que no tiene es la modificación de los valores de las redes, ¿no? Del tema del flujo. Para el flujo, él utiliza un código internacional que no está tropicalizado, ¿no? Por ejemplo, yo soy peruano y para el Perú no tiene una tabla adecuada. Esta es una tabla estadounidense que no corresponde con la tabla nacional. Así que no nos sirve, pero sí lo hace, ¿sí? En este caso, eso generalmente se hace con Excel, ¿no? Generalmente se hace con Excel y empezamos a calcular, ¿no? Cada vez hay más personas que dicen, no, oye, todo debería hacerse automáticamente. Claro, yo también apoyo esa moción, pero yo creo que se pierde un poco la esencia de lo que deberíamos de saber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene mucho sentido que Revit pueda cambiar todas las columnas a 40 por 40 o tendríamos que saber por qué se cambian, ¿no? Esas son dos cosas diferentes, ¿no? Yo estoy seguro que Juan sí sabe por qué se cambian, ¿no? Ahora, que lo haga o no lo haga, pues eso depende mucho de la herramienta. En este caso, Revit sí lo hace, pero no tiene tropicalizadas a las normas sudamericanas. ¿Listo? Solo tiene la norma americana, por así decirlo. Listo. Sigamos entonces. Esa es la configuración de un aparato sanitario. Ahora hablemos un poco de la colocación de estos aparatos. Existe un pequeño procedimiento, ¿no? Un protocolo. Primero, hay que coordinar el modelo con el arquitecto. Si no coordinas con el arquitecto, pues esto se va a hacer un desmadre. Vamos a tener cosas que no van a corresponder entre uno y otro. El arquitecto lo que tiene que hacer es definir la posición de los elementos. Y el modelador copia y supervisa estos elementos que deben tener conectores MEP. Ese es el mejor de los casos, ¿no? Que el arquitecto ya le hemos dado las instalaciones que nos sirven a nosotros. Y si es necesario, se van a colocar aparatos adicionales. Vamos a tener alguno que otro aparato adicional respetando las referencias, ¿no? Por ejemplo, el sumidero que acabo de colocar. Entonces, cada vez que nosotros colocamos un nuevo aparato aquí en instalaciones, por ejemplo, mi aparato de la ducha, puede tener una colocación en cara o en un plano de trabajo. De repente eso es lo más complicado. El plano de trabajo me va a definir pues un plano en el cual se van a colocar todos mis aparatos. Y las caras, pues, puede seguir un suelo o una pared. Así que tienen que practicar, ¿no? Esa colocación y jugar con los valores de los desfases y demás para poder colocarlos. Es bastante sencillo colocar aparatos siempre y cuando estos estén bien hechos. En nuestro curso de creación de familias vamos a hablar mucho acerca de la colocación de los aparatos, de la colocación en caras y demás. Listo. Si tienen más consultas, por favor, los estoy leyendo. Y ahora sí, sigamos con la tercera parte de la lección del día de hoy, la última de hoy, que es la configuración de las tuberías, ¿sí? ¿Qué podemos configurar con Revit? Podemos configurar los diámetros, los materiales y los sistemas. Las tres cosas son muy importantes. La primera es un pequeño modelo de ejemplo. No podemos abrir cualquier modelo de ejemplo. En este caso, pues estaba pensando yo abrir el modelo de ejemplo de Revit. Para los que pues nunca han tenido un modelo muy grande, pues Revit tiene varios modelos de ejemplo, ¿no? Uno lo puede encontrar
en abrir y puede buscar en la carpeta C, archivos de programas, Autodesk Revit 2018, y aquí hay una carpeta que se llama samples o muestras, y aquí está Revit Map Basic Sample Project. Le digo abrir y fíjense lo que nos da. Lo que nos da es un proyecto bastante grande que tiene varias instalaciones. Sí, por ejemplo, aquí estoy abriendo un panel donde están los tableros, ¿no? Aquí en Plumbing tengo una vista de un cuarto. Aquí está. Y vamos a revisar la configuración con este proyecto, ¿sí? Aquí en gestionar hay una opción que dice configuración mecánica. La configuración mecánica es la configuración propia de los que son la parte sanitaria. La configuración mecánica se divide en dos: conductos, que es el tema de aire acondicionado, y tuberías, que es la parte sanitaria, hidrosanitaria o como le llamen en su país, ¿sí? Ahí tenemos mucha configuración que debemos de revisar, que sí se debe de hacer antes de generar, ¿sí? Antes de generar cualquier proyecto. Primero, lo primero que tenemos que revisar es la parte general. En la parte general uno puede revisar lo que son las escalas de anotación, el tamaño de las anotaciones, el sufijo de las tuberías, las tolerancias del conector. Fíjense, yo le puedo dar 10 grados de tolerancia de conector. El tamaño de las anotaciones. Si yo tengo unas anotaciones para lo que donde dice sube o baja o el símbolo, va a tener un tamaño de 3 milímetros, que es bastante grande, ¿no? El plano en la parte superior, plano en la parte inferior, ajustes arriba, ejes, ¿no? Fíjense, aquí hay unas configuraciones generales, que muchas veces las personas me preguntan, ¿dónde se cambia? Está aquí, en la configuración general. La segunda me habla de lo que son los ángulos. Aquí uno puede utilizar cualquier ángulo o puede utilizar ángulos en concreto. Por ejemplo, en las instalaciones de agua uno puede utilizar cualquier ángulo, pero en las instalaciones de desagüe uno tiene que cambiar para poder utilizar únicamente de 90 y de 45. De repente en su país existen también las de 22.5, en mi país son un poco no comunes, y ahí podríamos definirlo, ¿no? Utilizar cualquier ángulo o ángulos en concreto. Obviamente la de 90 siempre es utilizable, ¿no? Luego habla de lo que es la conversión. En la conversión habla de los diferentes tipos de sistemas. Fíjense, los sistemas son algo muy importante. ¿Dónde ubico los sistemas? Los sistemas están aquí abajo, donde están las familias. En el navegador de proyectos, en familias, por aquí abajo ustedes van a encontrar lo que son sistemas de tuberías. Los sistemas de tuberías son una forma de agrupar los sistemas de acuerdo al tema de cálculo. Fíjense que este proyecto tiene varios sistemas de tuberías y siempre me hacen la pregunta, ¿no? De cómo creo un nuevo sistema de tuberías. Para eso vamos a ir a las diapositivas que también están en el material que se les ha dado. Aquí lo que tenemos es los diferentes tipos de sistemas que existen, ¿sí? Los sistemas de tuberías, como en cualquier instalación, van a diferenciar qué fluido o qué tipo de servicio está dando una pipe, ¿no? Una tubería. Revit define estos tipos de tuberías o estos tipos de sistemas de acuerdo a sus opciones para los cálculos. Pero, nuevamente recalco, estos cálculos están no tropicalizados, ¿no? Están adaptados solamente a Estados Unidos. Es decir, nosotros podemos tener cálculos de flujo, de volumen o de rendimiento. Y fíjense que de acuerdo a cada tipo de sistema, suministro de aire, retorno, viciado, estos tres pertenecen a lo que es aire acondicionado. Luego está agua fría sanitaria, agua caliente, suministro, retorno. Fíjense, ¿no? Entre agua fría y sanitario, la diferencia es que este de aquí no puede tener todos los cálculos, ¿no? Aquí tenemos temas de ventilación, que ya no tiene flujo, ¿no? Y protección contra incendios, y ahí están las variantes. Eso es lo que diferencian los sistemas de tuberías. Este cuadro lo pueden encontrar en el help de Autodesk. Entonces, cada vez que yo defino un tipo de sistemas, yo podría crear, por ejemplo, el de gas, ¿no? Y aquí, respecto del de Otter, le digo duplicar. Y puedo duplicar y llamarle un sistema de tuberías de gas. Pero ahorita vamos a entender qué tan importante y qué tan difícil es configurarlo, ¿sí? Veamos. Me voy a donde dice configuración mecánica.
Y en configuración mecánica me voy a donde dice ángulos, no, perdón, conversión. Y aquí tengo la clasificación de los sistemas. Por ejemplo, en el sistema sanitario, el tipo de tuberías de la ramificación principal es un tipo de tuberías PVC sanitario. Pero tengo tres tipos de tuberías. La ramificación yo puedo definirla por un otro tipo de tuberías. ¿Qué es lo que ha pensado Revit aquí? Lo que ha pensado es que nosotros vamos a tener para las ramificaciones secundarias y principales diferentes materiales, diferentes sistemas, lo cual es correcto. Porque muchas veces en los ramales, si un ramal tiene mucha más presión o mucha más capacidad de caudal, pues necesita un material diferente. Entonces eso es lo que hace aquí. Y además le añade el tema del desfase, que es la altura en promedio que debería de tener. Fíjense que los sanitarios están a 0, pero los de agua fría doméstica tienen una altura de 2750 milímetros de altura. Eso es lo que ellos están considerando. Sigamos. En los segmentos y tamaños, también yo puedo configurar lo que es un tipo de material, ¿sí? Este tipo de material yo lo puedo crear, un nuevo segmento, de acuerdo al material, de acuerdo a la serie, material, serie y tipo. Aquí en serie y tipo yo puedo generar de plástico, de carbón, de cobre, y puedo darle un nombre y puedo duplicar los diámetros respecto de alguno de los que ya está creado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un cuadro en el cual yo puedo tener los diferentes diámetros nominales, diámetros interiores, exteriores, en el cual yo puedo crear un nuevo material. Por ejemplo, para lo que es el plástico, en el Perú nosotros tenemos lo que es la clase, ¿no? PVC clase 10, ¿no? Donde 10 es la cantidad de presión que puede generar. Hay de 5, de 10, de 15, de 20, hasta de 40, ¿no? Entonces ese nombre yo lo puedo ir generando. Listo. Y estos elementos luego los vamos a ir asignando. Luego puedo tener también qué tipo de fluido va a ir dentro de un material. Y ahí está yo definiendo water, o puedo definir algún otro tipo de fluido. ¿Y qué va a variar en el fluido? Va a variar su temperatura, su viscosidad y su densidad, que como saben son los elementos que yo necesito para hacer el cálculo de su pérdida de acuerdo a Colebrook o Halland, ¿no? Que son las ecuaciones para ver la pérdida de carga en una tubería debido a su viscosidad, a la viscosidad del fluido y a las características de la tubería, ¿no? Entonces fíjense todo lo que puede hacer Revit. Y en pendientes, obviamente, defino los tipos de pendientes a los que puede estar suscrito mi tubería. Por lo general, pues para los sistemas sanitarios es 1%, pero para otros tipos de fluidos puede ser diferente, más o menos. Y aquí los puedo definir. Entonces, eso es lo que hago. Aquí yo puedo definir qué tipo de segmento voy a tener. Y veamos la relación con los sistemas. Por ejemplo, el agua fría, lo puedo decir propiedades de tipo. Y fíjense, ahí están las modificaciones de gráficos y el material, el cálculo, el tipo de fluido y lo predominante de este, ¿sí? Luego yo selecciono una tubería, por ejemplo esta, que es un tipo de tubería. Aquí están, ¿sí? Tuberías. Y la tubería PVC sanitaria, si le digo editar tipo, tiene unas preferencias de enrutamiento. Estas preferencias de enrutamiento me está diciendo el segmento de tubería. ¿Qué segmento de tubería voy a tener? Plástico de serie 40, tamaño mínimo y tamaño máximo. Además, puedo agregar codos, Ts, conexiones, cruz, transiciones, uniones, bridas y tapones. Es decir, cada tipo de elemento, cada tipo de sistema, cada tipo de tubería tiene un segmento de tubería y accesorios. Es decir, si yo quiero hacer agua contra incendios, yo necesito definir esto diferente. El agua contra incendios, por ejemplo, podría ser agua. Le digo propiedades de tipo y en las propiedades de enrutamiento puedo ver que sean de cobre o de acero o acero al carbón, por ejemplo, y tengo diferentes tipos de conexiones para cada uno de estos. En realidad es un tema complejo. Generar una plantilla adecuada es un proceso bastante largo. Y por eso es que nosotros les estamos dando una plantilla que ya tiene lo necesario, por lo menos para el tema peruano. En realidad es una plantilla bastante corta, la plantilla larga la tenemos en nuestro curso de Revit MEP avanzado, que compartimos con todos los alumnos. Y aquí ustedes ya pueden ver un poco de esas conexiones, ¿no? Nuestras conexiones van a tener el segmento, las uniones,
las tapas, las T's, ¿no? Los diferentes tipos de elementos que se necesitan requerir. Y además en un curso avanzado ustedes podrían hacer estas conexiones, ¿no? Definirlas, porque varía de fabricante a fabricante, varía de país en país, varía de localidad en localidad, ¿no? Así es esto, ¿no? Sigamos viendo. ¿Qué más puedo configurar? ¿Qué más puedo configurar? Recuerden que podemos configurar el método del cálculo, las pendientes, tipos, configuración de las tuberías, los ramales principales, los ángulos, ¿sí? Y el sistema de tuberías es algo muy importante que hay que entender, ¿sí? Y recordemos que cada tipo de tuberías tiene propiedades de ejemplar, tienen propiedades de tipo, y estas propiedades necesitamos configurarlas con las preferencias de enrutamiento para definir cada tipo de sistema. Y cada tipo de sistema también tiene otras propiedades. Todo esto es muy importante, ¿no? Hay que ir referenciándolo. Vamos a verlo poco a poco mientras vamos avanzando. Recuerden que en la siguiente lección vamos a ver el tema de las tuberías y ya las vamos a ir viendo y vamos a revisar toda la configuración que tiene dentro de esa tubería.